Bueno, pues otra vez aquí. Hoy lo que estoy haciendo es desmontado la culata de este motor, de este car, porque ya sabía que estaba esto mal. Y como veis, esto es la junta de la culata, ya veis cómo está. Y lo que se notaba es que no corría bien, no tenía potencia y se veía un ruido de como que escapa la compresión de ps, 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 o de golpeteo y demás, que se ve como explosiones que salen hacia afuera, y eso es un síntoma claro de la junta de la culata. Entonces, como veis, lo he desmontado y esto está, podéis ver cómo está la junta, que está toda quemada, pero quemada del todo. Entonces esto para tirar. Y tenemos aquí ya la junta, tengo aquí la junta nueva. Aquí lo veis, original de Honda. Es importante usar piezas originales porque aguantan mucho más. Son de muchísima mejor calidad. Hay copias chinas de estos motorcillos, que son los GX, pero es mejor material original. Entonces tengo aquí la junta y lo primero que hay que hacer, es limpiar toda la superficie de aquí del bloque y la superficie de aquí de la culata. Esto, como veis, ha sucedido en el lado del escape, que como veis las aletas que tienen, por explicaros un poco, voy a dejar esto para que no se estropee por ahí. Como veis, las aletas de este lado, en este lado casi no hay y en este lado sí que hay un montón y muy grandes. ¿Podéis ver? Eso es porque en este lado tenemos el escape y lo mismo aquí en el bloque lo podemos ver que todo esto es aleta y aquí no hay. Tienen pero muy poco. Entonces este lado es el lado del escape. En estos motorcillos suele pasar que la compresión se escapa por aquí, porque el lado del escape se calienta mucho, sobre todo en verano cuando estamos igual a 40 grados y se le está dando mucha caña a los motores, pues de vez en cuando alguno casca y cascan por aquí. Se estropean, empiezan a perder por aquí compresión y se oye claramente cuando la compresión se escapa. Entonces, esto les sucede por eso, porque con muchísima temperatura se les da mucha caña, que esto se calienta muchísimo, y como no es capaz de refrigerar suficiente, pues se quema la junta de la culata. Entonces ahora lo que hay que hacer es repasar toda esta superficie, dejarla completamente lisa, esta también, comprobar que no se ha doblado ni nada, que no creo, que simplemente como se ha quemado la junta, pues estará así un poco sucio y esto se limpia con una lija suave y un spray del que se usa para hacer taladros y demás. Ahora no me acuerdo cómo se llama, luego os lo enseño. Y se da con la lija al agua, pero en vez de agua se utiliza ese spray. Y hasta que se quede esto lisito. Aquí, como podéis ver, está bastante limpio. Aparte de utilizar gasolina buena, siempre hay que usar, ese es el beneficio de usar gasolina buena o gasolina regulera pero con aditivación. Entonces, para los que creen que todas las gasolinas son iguales, un motor con un buen combustible sale así de limpio. Un motor sin un buen combustible, pues estaría todo esto lleno de carbonilla. Este también hace ya tiempo que lo desmonté y como le dejé todo muy limpio, sí que se ha acumulado menos. Entonces siempre si trabajas, hay zonas en las que se suele acumular más carbonilla, entonces lo que yo hago es esas zonas darles un ligero repaso con una lija muy muy suave para que no se vuelva a acumular la carbonilla ahí. Por ejemplo, en las válvulas, que se suele acumular por aquí, como veis ahora ya no se ha acumulado porque le he dado un repaso. Entonces eso hacemos que ya no pierda potencia el motor. Si no le íbamos a dar un repaso al desmontarlo, pues perdería potencia. Y esto tan exagerado como la junta esta, la que ya os he enseñado, tan exagerado como esto es más raro que pase. De normal se queda todo esto desgastado, pero no se llega a romper tanto. Esto es porque en un día de muchísimo calor
se han estado usando muy fuerte y pues alguno casca así. Luego aquí también podemos observar, por ejemplo, que en el lado de la admisión, aquí lo podemos ver, nos ha hecho así como un remolino, que con eso podemos intuir cómo son las turbulencias dentro de la cámara de compresión y de combustión. Que como veis, toda esta zona está limpia y aquí hace como si fuera un remolino. Y esta es la zona de admisión. Y como veis, esta zona también está, esto todavía no lo he limpiado. Le paso un papel así por encima para quitarle la porquería y ya está. Pero no le he echado ningún limpiador por la cámara ni nada. Entonces, si lo podéis apreciar en la cámara, yo creo que sí que se ve, toda esta zona de aquí está más limpia que esta zona de aquí, porque aquí está la admisión. Y la gasolina, una de las funciones que tiene es limpiar y refrigerar, que eso muy poca gente lo sabe. No es solo, la gasolina no solo hace la explosión, sino que también refrigera la cámara y limpia la cámara. Entonces, eso lo podemos ver claramente aquí, y más siendo un motor de carburación, que entra más gasolina de la que debería entrar. Por eso la inyección es algo más moderno. Y aquí podemos ver cómo todo esto está limpio, que si yo hago así, ¿veis? Ahora sí que lo paso el dedo y se va. Entonces aquí en esta zona no se va a formar carbonilla, porque por aquí entra la gasolina. En cambio en esta zona de aquí, aquí sí que se va a formar carbonilla a lo largo del tiempo, porque por aquí ya no entra tanta gasolina, sino que la gasolina, si lo vemos, la turbulencia que haría es aquí, empezaría por aquí y luego, como veis, esta es la zona de abajo, que iría aquí. Entonces vemos que entra por aquí y la turbulencia irá hacia aquí. Y por eso tenemos aquí esta zona más limpia. Entonces con esto, si quisiéramos modificar los motores, podríamos hacerle las formas de la entrada de aire y de la salida de la culata y demás para mejorar toda la turbulencia que tiene. Porque como vemos aquí se queda muy escasa. Lo ideal sería que hiciera un poco más. Entonces con eso, modificando un poquito algunas zonas, podríamos llegar a conseguir más potencia. O puliendo zonas determinadas y demás. Pero vamos, que hoy a lo que estamos es a reparar esto, sobre todo limpiarlo, que se ha quedado esta zona áspera. Entonces eso, como os digo, le voy a dar ahora con una lejita y seguiremos. Esto me lo llevaré al banco para trabajar en ella. La limpiaré ya que la tengo desmontada. Todo esto de aquí. Y el pistón también lo dejaré limpito para que funcione perfectamente. Y eso. Ahora voy a lijar esto aquí y esto en el banco. Ahora para limpiar, he cogido aquí lo que no me acordaba, el spray. Es aceite de corte. No me salía ahora el nombre. Entonces el aceite de corte lo voy a echar por la zona esta y le pasaré la lija, y por aquí también. Y bueno, como veis, aquí ya nada más desmontarla le he puesto un papelito para que por aquí no se meta nada de porquería, porque aquí van los empujadores del balancín, entonces por ahí no queremos que se meta nada. Y para limpiar la porquería, pues un limpiador de admisiones, limpia carburadores, limpia carbonilla, cualquier cosa de esas. Y por ejemplo le damos así para que vaya haciendo efecto, y como veis ya incluso con el mismo spray se despega. Y ahí lo mismo, veis, se limpia. Que esto también nos serviría para echarlo un poco por encima y ver dónde se ha pegado más la porquería. Y en esas zonas donde se ha pegado más la porquería, si quisiéramos, podríamos darle un pequeño pulido para que no se vuelva a pegar la porquería. Y entonces no perdamos potencia, ni funcione mal el motor, ni nada de eso. Que la idea de de dejarlo más pulido en algunas zonas, es para que no se acumule la carbonilla, porque si se acumula vamos a perder potencia, puede hacernos autoencendido. Entonces, cuando hay capas gordas de carbonilla, que si usáis combustible malo vais a tener capas muy gordas de carbonilla, podéis llegar a tener hasta 2 o 3 milímetros de carbonilla, aun siendo gasolina, y esa carbonilla se pone al rojo vivo mientras está funcionando. Entonces eso nos puede hacer autoencendidos. Entonces ya veis la importancia de usar un buen combustible y también un buen aceite.
Porque un aceite muy malo, digamos que en la admisión tenemos un tubo y también por los aros del pistón nos va a entrar vapores del aceite. Entonces, si no es un aceite bueno, nos puede crear autoencendidos o picado de biela y esas cosas, y también nos va a ensuciar muchísimo más la cámara. Entonces, para resumir, si queremos mantener la cámara de combustión y todo limpio, hay que poner un buen aceite y un buen combustible. Eso sería lo básico. Y con eso nos curamos muchísimo de salud. Entonces voy a ir limpiando y seguimos. Bueno, ahora tengo aquí esto con una lija de 3000. Vamos incluso a meterle una lija más suave. Lo que vamos a echarle el spray del aceite de corte por aquí. Esto lo podemos hacer así porque esto es un motor muy simple. Entonces aquí no vamos a tener problemas. Como veis ya se va limpiando. Entonces esto hay que darle hasta allá que se quede lisito. Y después comprobar que esté plano. Bueno, pues ya tenemos esto limpio y como podéis ver se han quedado unas grietas por aquí, que estas ya son demasiado profundas y si quisiéramos quitarlas habría que llegar a rectificar tanto la culata como el bloque. Pero lo que nos interesa es la zona de aquí y la zona de aquí, que se han quedado lisas ya. Entonces, como están lisas, con la junta nueva ya se va a quedar bien sellado. Si estas grietas se hubieran quedado más adentro, entonces sí que habría que llevarlo a rectificar. Pero en estos motores tampoco merece mucho la pena rectificar y demás, porque son bastante baratos. Igual te cuesta lo mismo uno nuevo que ponerte a arreglarlo todo bien. Entonces ahora ya solo quedaría poner la junta nueva, que con eso ya se queda todo esto perfecto, ya no se va a escapar la compresión, y montar todo, y ya está. Si tenéis algún motorcillo de estos en casa y queréis repararlo bien y demás, pues sí que habría que darle una pasada con máquina para rebajarlo, pero con lija tampoco podemos quitar más de lo que ya hemos quitado. Entonces las grietas son muy profundas, tampoco es muy conveniente quitarle muchas capas, porque así le estamos, digamos, aumentando la compresión. Eso tampoco es bueno en estos motorcillos. Pero vamos, que así, como son motores para darles caña hasta que revientan, pues con esto es suficiente. La junta nueva se queda bien pegada, porque lleva una capa finita que rellena estas pequeñas grietas. Así que vamos a ir montando ya todo.